a tratar, si el Señor me lo permite y el Señor imparte su gracia, a tratar de ser lo más pedagógico posible, a ver si el Señor lo logra en nosotros. Para repasar algunos aspectos, sí pudimos ver de que vamos a lidiar con dos perspectivas toda nuestra vida, pero con una sola realidad. Eso es importante, saber que lo que es verdad es lo que está en Cristo. Cristo es la verdad. Y Él expresa todo lo que es verídico. Nada que no exprese Cristo, Dios le llama verdad. Amén. Aprendimos que lo que no nos permite ver a Cristo como lo que Él es, la verdad, es nuestra carne. No es otra cosa. No es otra cosa. El velo es la carne. ¿Está bien? O sea, la verdad está delante nuestro. Pero mientras haya un velo entre la verdad y nosotros, no le vamos a poder ver. Como hoy escuchábamos y decía el apóstol Lucas, la ley existía para disciplinar la carne. Pero eso es algo completamente imposible porque la naturaleza de la carne es indómita. No puede obedecer. O sea que la ley fue dada para poder manifestar nuestra total y completa incapacidad frente al pecado. No podemos obedecer. La carne no puede obedecer. El único obediente es el Hijo. A menos que Cristo sea expresado, no hay obediencia en nuestra vida. Lo que obedece es el Cristo que está en nosotros. Por lo tanto, el velo tiene que ser quitado. No podemos estar operando en tinieblas. El lenguaje de figuras y sombras es un lenguaje que Dios mismo creó para un hombre natural. O sea, el hombre no podía ver, percibir ni entender las cosas del Espíritu. Así que crea un lenguaje natural para hombre natural. Y lo que hace es impartir en miles de testimonios espirituales la figura de Cristo. Así que ahí podemos ver a Cristo. O sea, si uno quiere ver y pensar el Antiguo Testamento existe para una sola cosa, para dar testimonio de Cristo. Entonces, cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, tienen que saber que lo que están leyendo es para testimonio de Cristo. Cuando leen y ven las historias, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿dónde está Cristo en lo que yo estoy leyendo? Cuando uno se pregunta, ¿cómo hago para reconocer a Cristo en el Antiguo Testamento? Es una gran pregunta. Los escribas y fariseos conocían las Escrituras como nadie. De hecho, Jesús, cuando habló con ellos, les dijo, nadie conoce las Escrituras como ustedes. De hecho, son ustedes los que le enseñan las Escrituras a todo el pueblo. Ahora, todas las Escrituras hablan de mí. Yo estoy parado frente a ustedes y ustedes no me conocen. A menos que sean nacidos del Espíritu. Engendrado y nacido del Espíritu, porque hay un solo Maestro que puede revelarnos a Cristo. Y es el Espíritu. Es su Espíritu. Así que ahí lo vemos a Pablo. Pablo, conocedor de las Escrituras, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, formado a los pies de Gamaliel. Conocía las Escrituras, pero nunca había visto a Cristo en las Escrituras. Cuando Cristo se le reveló, él dijo, ahora veo. Esto que estoy leyendo en las Escrituras es como la verdad a la que estamos arribando en Cristo. Y podemos ver
todos los miles de testimonios individuales, figuras, tipos, sombras, ejemplos, símbolos de Cristo señalando al que había de venir. Una figura, pero no la sustancia. Era una señal, sí funciona. La ley decía, ya va a venir, quédense tranquilos, falta poco, tengan paciencia, ya va a venir, ya va a venir. Pero un día vino. Todas esas figuras ilustraban la casa en la que íbamos a vivir. El tabernáculo era la figura perfecta de Cristo. Pero el Señor vino y dijo, destruyan el templo. Y en 3 días yo lo voy a reedificar. Y él decía, la Escritura dice, que hablaba de sí mismo. Así que Jesús estaba diciendo, a partir de ahora no van a tener que ir ni a una ciudad, ni a un monte, ni a un edificio, porque ahora el lugar de encuentro con el Padre soy yo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la casa, yo soy el templo, habitamos en él. Así que la iglesia no congrega en edificios, congrega en Cristo. Así que hoy estamos en familia, sin importar de qué lugar geográfico pertenezcamos. Habitamos en Cristo. Él es la casa. Y todo hablaba de eso. Si el velo es la carne, la Escritura lo explica de esta manera. El mismo cuerpo de Jesús, de carne y hueso, era un velo. Seguía siendo una figura del misterio que tenía que ser revelado. Mientras él caminaba en este mundo, el misterio por el cual él había venido a este mundo seguían sin ser visto. Así que todos los apóstoles, los discípulos que estaban con él, entendiendo el tiempo que habían esperado a que venga el Mesías, ya lo tenían ahí, estaban con ellos y ahora él les dice, me tengo que ir. Vos no te vas ni que estuviéramos locos, yo me ato, me pongo una cadena, ¿no? Y el Señor soltando a los discípulos diciendo, es necesario que yo me vaya. Si yo no me quito este envase de carne y hueso, ustedes nunca me van a poder conocer. Si yo no soy impartido en vida, nadie me conocerá. ¿Y cuál fue la herramienta que Dios utilizó para quitar ese velo? La cruz. Igual que con nosotros. Igual. La única manera de quitar ese velo que no permite ver el tesoro, el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, que es Cristo en nosotros, yo no lo voy a poder ver a menos que la carne haga la cruz haga su trabajo. Y quite el velo que no me permite verlo. Hebreos capítulo 10, verso 19, dice esto. Así que hermanos, escuchen bien, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Tuvo que haber un sacrificio. Jesús tuvo que convertirse en hombre, tener un cuerpo igual que nosotros y venir bajo la ley para librarnos de ambas condiciones. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es el velo? Coma, esto es, coma su carne. El velo es la carne. ¿A ver? Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a tratar de ejemplificar. Supongan que yo quiero ahorcar a mi suegra. Es un ejemplo nada más. Es un ejemplo, nada más.
¿Saben cuál es la diferencia entre una suegra y un terrorista? Me vino ahora, disculpen. Es que con el terrorista se puede negociar. Todos tenemos suegra, ¿no? Ahora, supónganse que yo quiero ahorcar a mi suegra. Supónganse, es un ejemplo. Entonces, yo que estoy viendo esa perspectiva, que al hombre natural le parece justo, sería justo, miro la realidad, la única realidad, y lo veo a Cristo. Y la única posibilidad que tengo de ver la gloria de Dios es que yo sea absorbido por esa realidad. Que en vez de ahorcarla, se murió por ella. Y cuando soy absorbido por esa realidad y la amo de la misma manera que Cristo me amó a mí, aunque no lo merece, en mí se ve lo único que glorifica a Dios, su Hijo. ¿Ven cómo funciona? La cruz de Cristo es injusta. En ese monte estaba muriendo el inocente por los culpables. Es injusta. El justo por los injustos estaba muriendo. ¿Saben cómo funciona eso? El culpable es tu hermano. ¿Sabe quién se muere? Vos. Vos te morís. Escuchen, si eso no ocurre de esta manera, no hay Cristo. En la iglesia no hay Cristo. Lo que dice el apóstol Pablo, pero no hay nadie acá que elija recibir el golpe. Cuando hablamos de la gloria del uno, ¿ustedes saben cuál es la gloria del uno? ¿Cuál es la gloria del uno en el matrimonio? La gloria del matrimonio es que son uno. ¿Verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no son dos personas que se ponen de acuerdo para caminar juntos. Eso no es el matrimonio. El matrimonio son dos personas que renuncian por completo a sus voluntades para hacer solo la voluntad. Esa es la gloria del uno. ¿Cuál es la gloria del uno en la iglesia? Un montón de gente que ha renunciado por completo a sus voluntades para hacer solo la voluntad de Dios. Ahí se ve Cristo, ahí se ve todo lo que glorifica al Padre. Yo no estoy dispuesto a, siendo yo inocente, morir por el culpable. Nunca la iglesia se va a expresar la gloria del uno. Por eso todos los esfuerzos para que la unidad de la iglesia sea vista han fracasado. Hace 2000 años que está fracasando. Porque no es un objetivo para la iglesia, es la consecuencia de que Cristo sea visto en nosotros. Miren, el velo, ustedes imagínense que somos dos personas y acá hay una columna, algo. Y entonces aparece una tercera persona. Yo la veo, pero el que está atrás de la columna no lo ve. Entonces yo le digo, mira quién está ahí. Y él me dice, ¿quién? Tal persona. No me digas, sí. ¿Y cómo está vestido? Así, de esta manera, y está gordo, está flaco, está... Y le cuento, y él me dice en un momento, ¿cómo sabes tanto? No sé nada, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. El Evangelio es ver. Es ver. No es tener información. Hay pastores que me dicen, sí, vos, Fabián, corregime algunas cosas porque son cosas que tengo que ajustar. No funciona de esa manera. Es ver. Es como
un ciego que intenta aprenderse de memoria dónde está cada cosa dentro de la casa para no andar chocando, digamos, porque la oscuridad te hace chocar. Chocás con tu esposo, chocás con tu esposa, chocás con tus hijos, chocás con tus hermanos, chocás con Dios, chocás con la vida, chocás porque no ves. Pero cuando viene la luz de Cristo, vos estás viendo. Y lo que haces es describir lo que ves. Y las Escrituras confirman que el fruto de esa vida es realmente genuino. Las cartas apostólicas están explicando cómo funciona la naturaleza que nos fue impartida. Pero no está diciendo cómo actuar. Te explican por qué se está expresando esa vida. De qué manera y cómo ponerle un guardarray, una baranda a la expresión de esa vida en nosotros. El abordaje es una cruz. Nosotros dijimos, Nicodemo, ¿querés ver? ¿Querés ver? ¿Querés ver? ¿De verdad querés ver? Tenés que nacer de nuevo. Es así. Amén. No hay otra manera de hacerlo. Detrás del velo, amados, está la vida. Está la vida real. Miren, piénselo de esta manera. Supongan que hay una chica que está enamorada, ¿no? Realmente enamorada. Y el bien amado, digamos, está lejos. Y lo espera. Y mucho tiempo lo espera. Y se relaciona mirando un retrato de él. Lo mira. Y eso lo vincula a la persona. Y después de mucho tiempo él viene. Y ella se entera. Y está en el pueblo. Y ella va. Y lo ve. Y él la ve. Él se acerca, le habla. Ella lo escucha, lo observa. Y ella misma no solamente lo observa a él, sino lo observa al apóstol Basilio, ¿no? Y el apóstol Basilio dice, sí, tal cual, es así como él está diciendo. Y ella dice, prefiero quedarme con la foto. ¿No es cierto que esto parece gracioso y ridículo? Pero es la mayor tragedia de la iglesia de nuestros tiempos. La iglesia prefiere la foto antes que la persona. ¿Por qué se imaginan que uno preferiría la foto antes que la persona? Porque la foto yo la utilizo para imaginarme que la persona es como a mí me gusta. Pero sé que si la persona viene, todo mi mundo, tal cual como yo lo conozco, se termina. Hoy estamos acá para que esto se termine, amados. Dios no está en nuestra imaginación. Es real. Y tenemos que poder verlo. ¿Saben cuál era la diferencia en que había entre Pedro y Pablo? Que la predicación de Pedro era mucho más atractiva que la de Pablo. ¿A qué no se imagina por qué? Porque Pedro había estado con Jesús.
Así que ustedes imagínense lo que era eso. O sea, miren si ustedes tuvieran la posibilidad de hablar con Pedro, ¿cuántas preguntas le harían? Y él, y cómo era la mirada, y cuando pasó esto, y qué te dijo, pero ahora todo eso, toda esa experiencia que el apóstol Pedro había tenido con Jesús, tenía que ser quitada. Pablo no tenía ese inconveniente, porque Pablo había visto al Cristo revelado. Y dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos ya según la carne. Pedro lo había conocido según. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Qué importante poder entender esto, porque si entendemos esto, podemos entender mucho mejor el versículo que viene. Así que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Ves? Se entiende mucho mejor. Y yo no puedo hacer absolutamente nada para obtener la salvación. Pero si estoy en Cristo, ya soy nueva criatura. Porque le hemos visto y le hemos conocido. Uno de los motivos por el cual la gente prefiere la foto es que el mundo natural es el mundo que nosotros conocemos. Y es donde nos sentimos más a gusto, porque es donde nosotros podemos ver, ¿no? Y estamos más familiarizados, donde nos sentimos más seguros. Pero hay un punto, la carne aborrece todo lo que es Cristo. No quiere nada de Él. No quiere morir. No quiere ser el último, no quiere ser el más pequeño, no quiere pagar como culpable siendo inocente. Le parece injusto. La carne es justiciera. Desea ser tenida en cuenta, valorada. ¿No? Yo me voy de esta congregación porque tantos años trabajando y nadie me valora. Ya identificaste el enemigo que te está diciendo eso. Lo tenés que matar. Tiene que estar en la cruz. Es fundamental entender en el hombre en el que estamos operando, ¿no? Porque cuando vos hablas con algún hermano y te quedó algo ahí, pues, no, yo lo amo, pero te quedó algo ahí adentro, ¿no? Pues si yo ya identifiqué al desgraciado, ya lo identifiqué. Yo estoy percibiendo en el hombre equivocado. O sea, este hombre en el que estoy operando no necesita ser justificado, no necesita ser, o sea, no tiene que explicar su carnalidad. Tiene que estar crucificado. Si yo no amo al quien no merece, si yo no perdono a quien no merece ser perdonado, yo estoy operando en el hombre equivocado. Por lo tanto, lo que tengo que hacer no es ver cómo lo perdono, es morirme. Es estar crucificado juntamente con Él. Por eso a la carne le encanta servir de la forma tradicional. Le encanta, porque te hace ver más espiritual que el otro. Desea hacer algo que cuente, que tenga valor. Detesta perder. La carne no anhela nada del Cristo
despojado de sí mismo. No le gusta poner la otra mejilla con gozo. No le gusta bendecir al que lo maldice. No está dispuesto a caminar la segunda milla. Yo lo puedo identificar. Eso no me va a dejar ver a Cristo jamás. La cruz de frontera, ¿sí lo saben? Esto lo podemos explicar. Supónganse que la cruz está acá, ¿verdad? Lo podemos identificar, acá en el medio. De este lado está la realidad completa de Cristo. ¿Saben qué quiere decir la realidad completa? En un sentido real, Dios no está obrando. Dios no está obrando. Nosotros somos el fruto del consumado es. La obra ya está terminada. Entonces yo estoy acá, veo la realidad completa, terminada, perfecta, ¿no? Ahí puedo ver la iglesia, a mis hermanos. Miren, ustedes, no sé si cuando eran jóvenes, algunos que hace tantos años que estén en el Señor han ido a campamentos cristianos, ¿no? ¿Cuántos han ido a campamentos cristianos? Puf, mirá. Bueno, ¿y cuántos han conseguido esposo, esposa en los campamentos cristianos? Puf, ¿cuánto? Un montón, ¿verdad? Yo, por ejemplo. Ahora, yo cuando era joven sí sabía que iba a buscar al Señor, pero miraba. Ahora, en esta estación de mi vida, yo me di cuenta que nadie que busca una novia se encuentra con Cristo. Porque mi futura esposa está en Cristo. Mis futuros hijos están en Cristo. Mi futura familia está en Cristo. Todo está en Cristo. Pero es que no lo podemos ver de esa manera porque en Él, en Cristo, tienen el diseño eterno. Y ahora yo veo la obra terminada, completa, perfecta. Y digo, acá no hay nada. Y yo digo, ¿cómo traigo esta realidad acá? O sea, tengo que atravesar la cruz. ¿Está bien? Es de este lado para traer la realidad eterna al mundo temporal, al mundo natural. Y entonces, ¿ya está hecho? Todavía no. ¿Verdad? O sea, si el ladrón de la cruz no se hubiese muerto ahí, los apóstoles le hubiesen dicho, todavía no. ¿No? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ya sos salvo, y acá, todavía no. Nosotros, en el sentido eterno, en la realidad eterna, somos salvos. Pero ¿cómo traemos esa realidad de salvación a todo lo que implica el mundo natural en el que nos estamos expresando? ¿Verdad? Así que Pablo está diciendo eso, está diciendo, miren, las 24 horas del día yo estoy crucificado. Para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Desde que el Padre le agradó revelarme al Hijo, no busquen más Pablo. Pablo no está más. Ya no vivo yo. Y ahora está el punto, o sea, la carne es el velo y la manera que eso se ha quitado es precisamente la cruz, ¿verdad? Ahora, quitar el velo, Dios le dice a eso conocimiento. O sea, cuando se quita el velo, yo le puedo conocer. ¿Está bien? Ahora miren, Jesús habla en Mateo capítulo 7 y dice, miren, ni que sea pastor ni apóstol, eso no tiene nada que ver. Yo no conozco nada que no esté en mi Hijo.
Entonces, no es que digan Señor, Señor, no es que prediquen la palabra, no es que profeticen en mi nombre, no es que hagan muchos milagros, ni echen muchos demonios en mi nombre. No. Yo les voy a decir, nunca los... Escuchen, porque este concepto, si en definitiva cuando nosotros estemos cara a cara con el Señor, lo único que va a contar es si somos conocidos por Él, esto no es un pasaje más, no es un concepto más, está en el eje gravitacional de todo el interés del Evangelio para nuestra vida. Y cuando uno empieza a observar las cartas apostólicas, es la columna vertebral. Que Cristo sea conocido y dado a conocer. Y el punto es este, nosotros cuando nos encontramos con el Señor, nos encontramos, pero no le conocemos. Pero en el momento que nosotros nacemos de nuevo, se nos concede su Espíritu, nos hace parte de su naturaleza divina. Y Jesús dijo de su Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo no hace nada por sí mismo, nada. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Él le va a hablar de mí, le va a enseñar y recordar todas las cosas que yo le he enseñado. La labor del Espíritu Santo es solamente darnos a conocer a Cristo. ¿No? La edificación de la iglesia está en manos del Espíritu Santo porque es Cristo formado en nosotros. Así que no hay posibilidades de que esto ocurra, a menos que haya un obrar de su Espíritu en nosotros. Y hoy hablábamos de esta cuestión, lo compartía el apóstol Lucas, es decir, ¿cómo puede ser que... se me fue el concepto, no importa, lo dejamos para otro día. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación. ¿De qué? De la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz, en la persona de Cristo. Ayer decíamos, fuimos creados para la gloria de Dios. ¿No? Pero la gloria de Dios está expresada ¿dónde? En el Hijo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde estamos nosotros? En Él. O sea que todo lo que glorifica está en Cristo. Así que yo puedo ver la gloria de Dios iluminada en la persona de Cristo. ¿Verdad? A ver, miren. Lo podemos graficar así. Supónganse, o sea, nosotros sabemos que en Cristo nos fueron dadas y que estamos completos en Él y que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Está bien? O sea, quiere decir que en Cristo ya nos fue concedido todo. Ahora, supónganse que la casa que es Cristo, Él es la casa, es el templo donde habitamos, está todo. Pero hay tanta carne, la carne es velo. No puedo ver lo que está en la casa. ¿No? La carne es oscuridad, la carne es enemistad con Dios, así que yo no puedo ver. Entonces, ¿qué hago? Señor, dame un esposo, ¿no es cierto? Yo siempre me acuerdo que una vez yo estaba de vacaciones y vinieron 3 hermanas, ya un poco avanzadas en edad, la mayoría, y me decían, Pastor Fabián, en la congregación no hay hombres. Y yo digo, ¿y dónde lo están buscando ustedes? Y recorremos un poco. No, ¿cómo? No. Tu futuro esposo está en Cristo. ¿De dónde vos lo estás buscando? Así que yo me pongo a orar pidiéndole cosas al Señor. ¿No?
Y de repente, ¿qué entra? La iluminación, la luz. La luz de Cristo empieza a entrar y yo que el velo empieza a correrse y yo empiezo a... Digo, uy, mira, esto hace 20 años que se lo estaba pidiendo al Señor y estaba acá, siempre estuvo acá. Y ahí yo me empiezo a entusiasmar, porque ahí yo empiezo a amar la cruz. Porque digo, es por acá, paso por acá, ¿no? Y cuanto más tiempo paso, más luz entra, se va corriendo más. Y digo, uy, mira, y estaba esto. No puedo creerlo. Y esto, y estaba todo. Y nunca lo vi. Me pasé la vida pidiendo todo lo que ya me había sido concedido. La misma palabra que utiliza para conocimiento es esa palabra que utiliza cuando dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. O sea que el conocimiento es cuando nos hacemos, como en el matrimonio, uno con Él. Comienza un proceso de conocimiento en el uno. Por eso dice, los únicos que yo conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esos son los únicos que Él conoce. ¿Y quién es el único que hace la voluntad del Padre? O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente conoce a todos los que están en el Hijo. Y entonces, el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, escuchen, no tomen la forma del mundo. De este lado de la cruz no tomen esta forma, no lo tomen. Sino sean transformados por medio de la renovación de vuestra... ¿Y qué mente tenemos? La mente de Cristo. O sea que la mente de Cristo produce un conocimiento y ese conocimiento un entendimiento. Y nosotros somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Es lo que hoy hablaba el apóstol Lucas, cuando hablaba de Jeremías y Ezequiel, diciendo, en aquel pacto, en este, yo voy a poner mi espíritu en ustedes. Mi naturaleza, mi ADN, van a ser parte de mí. Y mi ley va a estar en su mente y en sus corazones. Ustedes van a amar lo que yo amo, van a desear lo que yo deseo. Yo voy a producir en ustedes el querer y el hacer. Y entonces ya ningún ser humano no va a funcionar como la ley. La ley funcionaba como un ayo. ¿Saben qué es un ayo? Es una institutriz que te obliga, aunque sea así a las patadas, a hacer lo que la ley está diciendo. Ya no, ya ningún hombre le va a decir eso. Porque ahora el maestro está dentro de ustedes. Y Él es quien le revela. Ahí me acordé. Que el Espíritu, ahí me acordé, ¿viste, Lucas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces le dijiste al Señor que te dé fuerza? Decí la verdad. La verdad, la verdad. ¿Viste? Hay mucho por aprender, ¿eh? Mucho. Porque el Espíritu Santo lo único que hace es revelar a Cristo. Y para revelar a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Ponerte en una cruz. O sea que todo el obrar del Espíritu es para debilitarte, no es para fortalecerte. La cruz te debilita. Y entonces cuando soy débil, cuando menos hay de mí, más hay del Todopoderoso operando en mí. No somos nosotros, es Él, es Él.
Y hoy compartí el apóstol Lucas este versículo de 1 Juan capítulo 2, ¿verdad? Verso 27. O sea, en todo el Nuevo Testamento, 2 veces aparece la palabra unción. Y están en el mismo versículo, en este. Que dice, pero la unción que vosotros recibiste de él, la unción, permanece en ustedes y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción, 2, misma os enseña todas las cosas. ¿No es cierto? Permaneced en él. Porque él es el que puede hacer tangible todo lo que el Padre dice. Amén. O sea, ¿ustedes saben por qué un pájaro no tiene que ir a la escuela para aprender a volar? Porque eso está en su naturaleza. O sea, cuando el pájaro nace, no puede volar. Pero a medida que va madurando, Dios ya le concedió una naturaleza que en sí tiene el poder para poder llevar a cabo todo aquello por lo cual fue creado. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos bebés espirituales, un desastre, no podemos hacer casi nada, dependemos. Pero a medida que va madurando, menos de mí, más de él, la naturaleza que nos fue impartida lleva el poder en sí mismo para desarrollar todo aquello por lo cual fue creado. Amén. Está en nosotros, amados, está en nosotros. ¿Y qué es lo que se nos revela? 1 Corintios 2:9 dice, cosa que ojo no vio, no oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tiene preparada Dios para los que le aman. O sea, ¿vos cómo le explicarías a un ciego de nacimiento cómo es el color amarillo? Imposible, no está en su disco rígido. Lo que Dios tiene para revelar no está en el disco rígido del hombre natural. No puede ver las cosas del Espíritu, no las puede. Si vos la querés imaginar, estás trayendo un verdadero problema a tu vida, al cuerpo, al propósito de Dios. Y explica, nadie, versículo 11, nadie conoció. Cuando Dios dice nadie, es nadie, ¿no es cierto? O sea, cuando vos le decías a tu esposa, vos nunca me escuchás, no es nunca. Pero cuando Dios dice nadie, es nadie. Nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos que lo que Dios nos ha... Entonces, ¿para qué nos concedió el Espíritu Santo? Para revelarnos, ¿qué? Lo concedido. Todo lo que está en la casa. El Espíritu nos revela a Cristo y todo lo que está en Él. Para eso está el Espíritu. Amén. Lo cual también hablamos. ¿Saben qué hablan 2 personas que están en Cristo? De lo concedido. Y lo concedido es Cristo. ¿Y quién es Él? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando 2 hermanos que están en Cristo, ¿de qué hablan? De la plenitud de vida, de las riquezas en gloria que nos fueron impartidas en Cristo. ¿Saben cómo Dios le dice eso? Adoración. ¿Saben qué es la crítica? Hablar de mi insatisfacción. 2 hijos de Dios hablan de lo concedido, porque saben que estamos completos en Él. Aunque no lo veamos en el mundo natural, sabemos, porque el fruto de Cristo, la fe de Cristo nos permite tener completa certeza de lo que no vemos. Amén. Y nos expresamos porque no somos lo que sentimos, sino lo que Dios dice que somos en Él. Así que si vos le querés contar a tu pastor o a tu líder o a los hermanos lo que sentís, ni a Dios le interesa lo que sentís. Esa es la realidad. Pues los sentidos fueron abiertos para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo.
Nosotros no somos lo que sentimos, sino lo que Dios dice que somos. Para eso hay un Espíritu Santo que nos revela lo que somos en Él. Así que Pablo dice esto, mire, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Saben de qué está hablando ahí? De lo que la gente considera como currículum. No está diciendo que dejó el pecado. Él no está diciendo, yo considero basura lo malo. No está diciendo eso. O sea, Pablo no dejó lo malo. ¿Saben qué dejó Pablo? Pablo dejó a Pablo. Y todo lo considero por basura. Y lo he perdido todo. ¿A qué no saben para qué? Por la excelencia de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. Por amor del cual lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a y ser hallado ¿dónde? En Él. Y ya no tengo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Si la justicia de Cristo, que es que el inocente muere por el culpable, no me gobierna, si yo no pongo gozosamente la otra mejilla, ¿saben por qué Cristo tomó la cruz? Por el gozo puesto delante de Él. El gozo de ver la gloria del Padre manifestada en el Hijo y ver a su pueblo redimido era su gozo, y por ese motivo Él toma la cruz y nosotros tomamos la cruz no por el sentido del deber, sino por el deleite, amados. Por el gozo tomamos la cruz, porque por ahí se cruza para ver la realidad eterna, el bien supremo, la plenitud de vida. Es atravesando la cruz. Miren, cuando uno dice, yo quiero ir cerrando, para identificar qué es nuestro obrar y qué es su obrar. Cuando uno habla con un hermano y dice, nosotros estamos haciendo la obra para Dios, suena romántico, pero eso brota del mismo infierno. Nosotros estamos haciendo la obra para Dios. Ahora, Dios está haciendo la obra a través nuestro. En la primera frase dice, nosotros hacemos la obra de Dios. ¿Quién la está haciendo la obra? Y en la segunda frase, Dios está haciendo la obra en nosotros y a través nuestro, ¿quién la hace? Hay una eternidad de diferencia. Y lo que yo quiero explicarle, y esto es importante, porque no va a haber un obrar divino en nosotros, a menos que entendamos a qué Dios llama obrar. Miren, nosotros siempre, históricamente, la iglesia ha dicho, sirvan a Dios. Y muchas veces ese servicio o esa actividad parecía demostrar cuánto le amábamos al Señor y cuánto no. ¿Verdad? ¿Cuántos espirituales éramos? Entonces el Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría. Pero después viene el Señor, Marcos capítulo 10, verso 45, y dice, yo no vine para ser servido. ¿En qué quedamos entonces? ¿Hay que servir o no hay que servir? ¿Verdad? Lo que el Señor está diciendo, hay una manera de servir a Dios que le deshonra. Ahora, Hechos capítulo 17, versos 24 y 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos de manos, ni puede ser servido ni honrado por manos humanas. La iglesia es un obrar divino, no es un obrar humano. Nada puede entrar que sea humano en la edificación divina. Dios no puede ser servido por manos de hombres. Bueno,
¿Por qué? Dice acá. Bueno, porque Dios no necesita nada, hay mucho menos de tu servicio. No podemos poner a Dios en el carácter de beneficiario. En todo caso, el único beneficiado somos nosotros. ¿Y por qué? Bueno, porque Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y después aparece Pablo diciendo, en 1 Corintios 9:16, porque yo predico el Evangelio. ¿Y saben por qué predico? Porque me es impuesta necesidad. ¿Saben qué hacemos nosotros por necesidad? Respirar, por ejemplo. ¿Ustedes creen que nosotros respiramos por el sentido del deber o de la responsabilidad? Respiramos porque lo necesitamos para vivir. Pablo está diciendo, no puedo evitarlo. Necesito predicar el Evangelio porque dentro mío hay una vida que está fluyendo y no lo puedo evitar. Cuando un hermano nació de nuevo, no lo tenés que mandar a obedecer, porque muere por obedecer. Bueno, vos querés saber si hay Cristo en una persona. No lo tenés que mandar a pedirle perdón a su hermano. Si no le pide perdón a su hermano, no puede dormir. Porque hay una vida que está siendo expresada, manifestada dentro de él. No. Escuchen. No servimos a Dios porque Él lo necesite. Le servimos porque lo necesitamos nosotros. Amén. Sí, apláudalo porque... Mire, Salmo 50, verso 9, 10 y 12 dice, no tomaré de tu casa becerros porque mía es toda bestia del bosque. ¿Sí entiende lo que está diciendo? Es como que yo vaya a tu casa, tome algo de tu casa y te diga, tomate lo regalo. ¿Cómo le podemos dar a Dios lo que es de Él? Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, decía el Señor. Ahora, fíjense este detalle. Marcos 2:17 dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. O sea, si uno quisiera formar un equipo y quiere ganar el campeonato, sabe que tiene que poner los mejores jugadores. Pero en el reino de Dios vos no podés formar parte a menos que estés enfermo. Y escuchen una cosa. Lo que está diciendo es, los enfermos no sirven a los médicos. ¿Qué hacen los enfermos? Siguen sus prescripciones, obedecen para tener vida. Ahora, Romanos 4 y 5, esto díganme si alguna vez lo leyeron, dice, pero al que obra, el que obra, no se le cuenta el salario como gracia. ¿Sí se entiende eso? Miren, es como un mozo, vos vas a un restaurante y el mozo, ¿qué hace? Te sirve. Pero a fin de mes vos no le regalan la plata, no dice, tomá, te regalo plata. Sino que trabajó, está cobrando un salario. Es decir, el que obra para Dios no se le cuenta como gracia, eso es un salario. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A ver, lo puedo explicar de esta manera. Supongan que, no sé, mi teléfono, este teléfono a mí me sirve. Pero el Señor dijo, separado de mí, nada puedo hacer. Esto cosa ahí solo no sirve para nada. ¿Cuándo me sirve? Cuando yo lo tomo en mis manos y lo utilizo para el fin por el cual fue creado. Nosotros somos instrumentos en las manos del Maestro. ¿Cuándo le servimos? Cuando Él nos toma en sus manos y nos utiliza para el fin por el cual nosotros fuimos creados. Pero la obra la hace Él, no nosotros.
Por lo tanto, no nos agradezcan, no nos valoren, no nos aplaudan, toda la gloria es para Él. No podemos darle nada. No ofendamos a Dios. Ahora el punto es este. Romanos 12:11 dice en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Saben por qué leo esto? Para que ustedes no digan, Fabián dijo que no hay que servir. Yo no dije eso. Yo estoy diciendo que hay una manera de servir que deshonra al Señor. El Señor nos está diciendo que Él debe ser servido como Él dice que debe ser servido. Romanos 16:18 dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Cuando uno ve la iglesia en la Odisea, ellos dicen, somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos falta de nada. El Señor los mira y dice, son desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Ellos dicen, vemos, el Señor dice, están ciegos. ¿Cuál es lo que te recomiendo? Arrepentite. Arrepentite de lo que estás haciendo. No es tu obrar, es mi obrar. Y entonces dice esto es poesía para mí. Salmo 123:2 dice, he aquí como los ojos de los siervos miran las manos de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que Él tenga misericordia de nosotros. ¿Saben qué está diciendo? Es así como la sierva mira las manos de su señora, nosotros, sus hijos, sus siervos, miramos las manos del Señor cuando Él nos toma en sus brazos y Él hace la obra y nosotros fascinados lo miramos como esperando recibir de Él misericordia. Entonces Pablo dice esto en 1 Corintios 15:10, dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Saben qué estaba diciendo? Y estaba luchando Pablo con los hermanos de Corinto porque estaban diciendo, a ver, ¿quién sirvió más? Y Pablo dice, no, miren, yo les quiero explicar. Si vamos a hablar de servir o de trabajar, yo trabajé más que todos ustedes. Pero lo que yo intento decirle a ustedes hace tanto tiempo es que no fui yo. No fui yo. Fue la gracia de Cristo en mí. Y no osaría hablar de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No hice nada. Todo es gracia. Lo hizo Él. Amados, si podemos reconsiderar que la iglesia es un obrar divino, que hay una realidad eterna que tiene que ser vista, pero si obramos nosotros jamás se va a ver. O sea, Dios no necesita de gente talentosa y capaz. Dios necesita de hijos pequeños, humildes, quebrantados, que tiemblan ante su palabra para poder obrar Él en nosotros y a través nuestro para su propia gloria. Poderosamente. Porque así es como Él lo hace. Amén. Ahora, yo termino. Amados, le voy a pedir al muchacho del teclado, que no lo veo ni sé por dónde está. Ahí está. Pastores, hay que garantizar la naturaleza de quienes ejercen dones. Los pastores están tentados a que cuando una persona es voluntariosa, ¿no? Uno dice 3 de la mañana, 4 de la mañana, 4 de la mañana hasta ahí, dice, este lo quiero en mi equipo. O no, digan la verdad, confiesen, pues yo sé, yo los he visto. Pero si esa persona no nació de nuevo, si no expresa a Cristo, tarde o temprano va a manifestar la naturaleza a la que pertenece.
Y cuanto más ascendencia tenga sobre los hermanos, más dolor, más quiebre, más división. Estamos mirando lo que Dios no ve. Estamos eligiendo lo que Dios no elige. Hay que garantizar la naturaleza, ver el fruto, observar el fruto. Si hay Cristo en las personas. Miren, díganle a los hermanos que si no van a servir de esta manera, que no sirvan. Porque la iglesia ha sido más dañada por los que sirven por los motivos equivocados que por los que no sirven. Miren, yo quiero que entendamos esto. Dios es el que edifica la casa. Dios es quien hace la obra. Dios es quien añade cada día el que ha de ser salvo. ¿Saben qué está diciendo Dios? Dame tu corazón, yo voy a llenar la casa. No te preocupes por la multiplicación. Eso lo hago yo. Yo hago la obra. Déjense de embromar. Amén. Vale. Miren, muchos ven la cruz, la carne ve la cruz y sale corriendo, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a ver la luz, y yo corro en dirección a la cruz. Corro. Yo cuando era chico no entendía por qué había que amar la cruz. Una cosa es soportarla, digamos, ¿no? Pero todo lo que uno hace por el sentido del deber ofende a Dios. Y yo le diría a ustedes, bueno, yo estoy con mi esposa porque un día firmé un papel y bueno, ahora tengo que estar. Si yo diría esto delante de ustedes, yo estaría deshonrando a mi esposa delante de todos ustedes. Pero si yo le digo a ustedes que todos los días bendigo a Dios por la vida de mi esposa, por haberme regalado este privilegio de caminar expresando la gloria de Dios por una persona a la cual elijo cada día, porque la amo con todo mi corazón, entonces yo estaría honrándola delante de todos ustedes. El sentido del deber deshonra a Dios. Es por el gozo, amados. Es por el deleite. Cuando esto ocurre, sus mandamientos no son gravosos, son un deleite. Entonces yo veo la cruz y hubo un momento que empecé a amarla, porque digo, es por acá, ¿no? Entonces entendí una canción que cantábamos de chicos, pero nunca entendía la letra, ¿no? Decía, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. ¿Y qué dice? Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Y como dice el pueblo, oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Saben cuándo triunfa la cruz? Cuando me mata, ¿no? Triunfó. En sus triunfos mi gloria será. Es Pablo diciendo, no tengo nada que gloriarme. En lo único que me puedo gloriar es en esa cruz que me mata todos los días para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí, ¿no? Miren, en la cruz de Jesús, donde su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. ¿Por qué? Pues en ella, triunfante,
a la muerte venció. ¿Y qué pasa ahora? Y mi ser puede santificar. Y su pueblo, oh, yo siempre amaré esa cruz. Jesús, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Escuchen, miren. Esto, anótenlo, o sea, esto es para poner en el refrigerador. Vos te levantás a la mañana, ¿cómo estás, en calzoncillo? ¿Cómo estés? Va, lo primero que ves ya ahí es: yo quisiera seguir en pos de Jesús. ¿Y sabes qué? Y su menosprecio llevar. Y algún día, sí, seguro, feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Decile: oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz,